En cierta ocasión, una mujer fue abandonada por su esposo. Ella, de forma triste, buscó consuelo en la Biblia y leyó Génesis 3:15, que decía: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando ella leyó este versículo, realmente tuvo consuelo, porque rápidamente concluyó que la relación extramatrimonial de su esposo con esta mujer no duraría mucho. Muchas personas hoy en día buscan una excusa muy sencilla a través del texto bíblico, y eso tiene que ver básicamente con la interpretación que le damos a la Escritura. Soy tu amigo el pastor Daniel Solano, y en este preciso momento iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática número 6, titulada ¿Por qué se necesita interpretación? Quiero agradecerte en primer lugar porque cada semana estás mirando los videos de este canal, y queremos pedirte por favor, si es tu primera vez en este canal, que puedas suscribirte en la descripción que aparece a continuación, porque cada semana compartimos el repaso de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión realizaremos el repaso de la lección a través del ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, con el explora, con el aplica y con el crea. Comencemos. Vamos a dividir la lección de escuela sabática en 3 puntos importantes. El primero, titulado La Biblia y las presuposiciones. Indudablemente, todo creyente, toda persona que se acerca a las Escrituras, tiene presuposiciones en su mente. Las presuposiciones las adquirimos desde el momento que nacemos, y tiene que ver con la educación recibida, con el ambiente en donde el ser humano se desarrolla, con las lecciones aprendidas o con las no. Y eso tiene que ver de alguna u otra forma en la repercusión que cada creyente tiene al momento de leer e interpretar las Sagradas Escrituras. El gran reto que todos nosotros tenemos al leer la Biblia es poder quitarnos los lentes de las presuposiciones. Los lentes de las presuposiciones realmente no permiten que el verdadero creyente pueda leer y pueda beber del agua de vida que Dios ha colocado en su palabra. Las presuposiciones están en todo lugar. Por ejemplo, en los días de Jesús, los 12 apóstoles que él escogió, que fueron finalmente sus discípulos, tenían muchas presuposiciones. Algunos habían nacido en cuna de oro, otros habían nacido con una situación económica pujante, y básicamente ese grupo mixto de 12 hombres que el Señor escogió tenían diversas presuposiciones. Y solamente voy a tocar un ejemplo: el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro decidió seguir a Jesús, él pensó que Cristo Jesús iba a instaurar un reino en esta tierra, porque él había leído el Antiguo Testamento y había leído los pasajes del Mesías triunfante, y eso lo emocionaba, lo llenaba de orgullo. Pero Pedro había obviado leer los pasajes de Isaías que hablaban sobre el Mesías sufriente. Y en aquella noche, cuando Judas, junto a un grupo de soldados, vino a entregar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro sencillamente tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero creo de forma personal que la intención de Pedro no era cortar la oreja al soldado, era en realidad apuntar al cuello. Pero Pedro no era soldado, sino era pescador. Pero Pedro estaba dispuesto a dar su vida y a morir por el reino. Días después, cuando Jesús había sido maltratado, golpeado, y uno veía a Jesús flaco, pálido, débil, huesudo, Pedro sintió mucha vergüenza de que se lo asociara con ese hombre. Porque Pedro, dice la sierva de Dios en el libro Deseado de todas las gentes, que él había anunciado a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, que Jesús
instauraría un nuevo reino, restauraría a Israel y haría nueva todas las cosas en ese momento. Y él lo había pregonado y lo había anunciado, pero allí estaba Jesús, sufriendo, débil, huesudo. Ese no era el Mesías. Es decir, no era el tipo de Mesías que estaba esperando el apóstol Pedro. No fue temor, fue vergüenza. Y esa vergüenza se basó en las presuposiciones que Pedro había tenido en relación al Señor Jesús. Y todos los que estamos aquí tenemos en nuestra mente diferentes presuposiciones y cosmovisiones en relación a la Biblia. Si una persona creció en un ambiente y tiene en su cabeza presuposiciones que niegan los relatos milagrosos de la Biblia, de hecho, que cuando lea los evangelios y encuentre que Jesús caminó sobre el agua, o que Jesús curó a una mujer que tenía flujo de sangre, o solamente con un poco de lodo restauró la vista de un ciego, pues de hecho que los va a desechar, porque en sus presuposiciones no existe el poder milagroso de Dios y de su palabra. El apóstol Juan, en Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo increíble de este versículo es que el apóstol, a través de la inspiración del Espíritu Santo, promete que la fuente segura para nuestra interpretación y para la eliminación de nuestras presuposiciones es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene ese poder, tiene esa capacidad de implantar nuevas ideas en nuestra mente y poder quitar ideas, conceptos falsos y presuposiciones que nos alejan de Dios y de su palabra. El segundo punto de la lección titula La Biblia y la traducción. Quiero comenzar mencionando lo siguiente: todas las Biblias que existen en el mundo fueron extraídas de un mismo original. En algunos casos, el Antiguo Testamento fueron traducidas del hebreo y algunas partes del arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue traducida de los manuscritos del primer siglo y posteriores del griego koiné. Lo interesante es que la Biblia que nosotros usamos, sea la versión que fuera o sea el idioma, si está en español, en portugués, en inglés, en francés, todas esas Biblias son sencillamente traducciones del original. Y si hay alguna persona que conoce de alguna regla de lingüística, en una traducción por lo general se tiende a perder un poco el significado. Y eso se basa en el concepto de que las expresiones en un idioma no necesariamente significan lo mismo en otros idiomas. Vamos a tocar algún ejemplo. Hay una idea que por allí ya viene proliferándose hace algunos años y tiene que ver con el rapto secreto. Algunas religiones afirman que algunas personas en el tiempo del fin desaparecerán misteriosamente, pero en realidad habrán sido raptadas. Estas personas basan su declaración en Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es interesante notar de que este texto bíblico, escrito por el apóstol Pablo, fue escrito en griego. Y los traductores, después de hacer un estudio exhaustivo, tradujeron el texto que nosotros hoy en día tenemos. Sin embargo, por alguna razón, a algunos de los traductores se les olvidó traducir una partícula que es un adverbio en realidad, el adverbio en griego ama, que significa al mismo tiempo. El adverbio ama es usado para hablar de horas y datos precisos, pero en nuestras traducciones, en realidad en todas las traducciones, no se encuentra este adverbio, pero sí en el original. Si es que nosotros tradujéramos este versículo
con la connotación original, así como Pablo la quiso decir, diría lo siguiente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí está hablando de todos los vivos que han esperado al Señor Jesús, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y ahí viene la partícula ama, el adverbio, al mismo tiempo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Noten la diferencia. Una sola palabra puede cambiar o puede enriquecer toda la connotación de un texto. Alguien puede decir: pastor, pero lo que pasa es que yo no sé, yo no tengo acceso a los manuscritos originales, o es más, yo no sé leer griego o hebreo. No se preocupe, querido amigo, querida hermana. Dios, a través de su Espíritu Santo, coloca en nosotros entendimiento. En el momento que usted y yo nos sentamos y abrimos la Biblia, en ese momento ángeles de Dios se posicionan en nuestro lado y ángeles del enemigo también lo hacen. Lo que hace que los ángeles del enemigo se vayan de ese lugar es la oración. Por eso, dentro de este punto, la Biblia y la traducción, la Biblia es el resultado de la traducción que se hizo hace muchos años, que es fidedigna, que es correcta, pero hay algunas palabras que enriquecen nuestro conocimiento. Lo que queremos concluir dentro de este punto número 2 es que no te desanimes si tal vez no conoces los idiomas originales. Anímate en el Señor, estudiando cada día su palabra y pidiendo que Él pueda mostrarte la correcta interpretación de la verdad. Esto en teología se llamaría la hermenéutica bíblica. Cómo interpretamos el texto con la ayuda del Espíritu Santo. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos consideramos el pueblo de la Biblia. Y esto es muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque una correcta interpretación de la teología bíblica hará que nosotros podamos tener un correcto sentido de misión. Es decir, la teología no se basa en un conocimiento abstracto de Dios sencillamente, sino que se basa en la aplicación de principios prácticos. Si uno, por ejemplo, tiene presuposiciones equivocadas y como consecuencia interpreta la Biblia de forma equivocada, posiblemente tendrá muchas fallas en relación a la forma en cómo se vive la vida cristiana. Uno de los temas, si no el más importante de toda la Escritura, es la salvación. Es un tema fundamental para todo el mundo cristiano. ¿Cómo yo entiendo la forma en que Dios salva al ser humano? Lo que le corresponde al ser humano es básico y fundamental para nuestra manera de vivir día a día. Si, por ejemplo, yo voy a la Biblia y comienzo a estudiar algunos textos de la salvación con presuposiciones y concluyo que para salvarme yo puedo vivir una vida libertina sin hacer nada, y de repente tomo los textos aislados de Gálatas donde Pablo aparentemente parece decir que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, entonces yo puedo concluir de la manera siguiente, ¿no? Bueno, en realidad las obras no me salvan, así que como las obras no me salvan, yo voy a vivir una vida libertina, lejos de Dios, porque total, Dios ya murió en la cruz. Lamentablemente, y por más extremo que alguien pueda decir: pastor, pero lo que usted está diciendo no ocurre, créanme amigos, ocurre en muchos sectores de los círculos cristianos y adventistas. Muchas personas que han comenzado a alegorizar algunos tópicos importantes de la Biblia, como la salvación, como la segunda venida, y sencillamente han tendido a racionalizar estos aspectos con el objetivo y con el fin de poder colocar tal vez algunos cercos para no vivir la vida como Dios ha mostrado en su palabra. Quiero leer un texto que el apóstol Pedro escribió y va a dar un poco más de luz a lo que estamos explicando. Segunda de Pedro 3, 16 y 17. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las obras escritas para su propia perdición. Hay dos detalles que podemos considerar en este texto. En primer lugar, dice los indoctos.
Ahora, la palabra indocto tiene que ver con una persona que tiene falta de preparación formal. Ahora, si usted se da cuenta, quien está escribiendo esta epístola es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro no tuvo educación formal. Pastor, ¿dónde dice eso? Hechos 4:13. Cuando Pedro y Juan se presentaron ante el concilio de Jerusalén, ellos, después de predicar un sermón poderoso, Hechos 4:13 dice que esos hombres, viendo con denuedo y con asombro a Pedro y a Juan, y sabiendo, dice, que eran hombres sin letras, la palabra que se usa allí es agrámatos. Una mejor traducción sería analfabetos. Y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero Pedro en esta epístola dice, y los indoctos. ¿Cómo un hombre sin educación formal, un analfabeto, según Hechos 4:13, puede llamar a otros indocto? Porque Pedro en este momento es un hombre con experiencia que nutrió su conocimiento basado en el poder que el Espíritu Santo coloca en la mente de muchos creyentes. Yo he visto algunos casos a través de testimonios, y no sé si usted ha escuchado, de que muchas personas que no tenían una educación formal, que no sabían leer ni escribir, aprendieron a hacerlo a través de la lectura de la Escritura. Pastor, pero ¿cómo es posible si no sabían ni leer ni escribir? Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia fue escrita no para las personas más preparadas, fue para las personas que se acercan de todo corazón a buscar agua a la fuente de vida. Y el texto continúa diciendo que los indoctos y los inconstantes tuercen. Es decir, la Biblia no es un amuleto, no es como un reloj que yo lo llevo solamente cuando salgo a la calle, o como una correa, como una cartera, que es un accesorio que yo lo llevo cada vez que salgo. No. En el estudio de la Biblia, lo que usted y yo necesitamos, y con más razón en este tiempo, es la constancia. Porque el apóstol Pablo dice lo siguiente, vamos a parafrasear este texto: las personas que van a la Biblia y la leen de vez en cuando y quieren sacar un postulado o una razón de vivir, finalmente dice, la tuercen las Escrituras como su propia perdición. La interpretación de la Escritura es muy importante, porque teniendo una hermenéutica importante, una interpretación correcta, nosotros vamos a llegar a lo que Dios quiere hablarnos a través de su santa palabra. Querido amigo, te invito a que puedas aplicar los principios de interpretación en el estudio diario de su palabra. Recuerda que una mala interpretación y una mala teología conducirá inevitablemente a una incorrecta aplicación de la misión. ¿Por qué muchos hermanos hoy en día duermen espiritualmente? No tienen aparentemente ese amor por la misión, porque han basado su presuposición y sus interpretaciones en ideas incorrectas, no acordes a la palabra de Dios. Te animo a basar tus ideas en la palabra de Dios para que podamos incrementar ese sentido de misión. Después de haber estudiado la lección de escuela sabática, haber aplicado a nuestra vida práctica, yo te invito a poder crear el hábito de compartir tu fe con las personas que aún no conocen a Dios. Y en esta ocasión yo quiero que tú puedas ingresar al enlace que está apareciendo aquí abajo, que es evangelismodigital.org. Cuando tú ingreses a este enlace, automáticamente podrás ver todos los recursos que aparecen a continuación. En realidad son 7 recursos, una plataforma muy interactiva para que usted y yo podamos crear hábitos de dar estudios bíblicos para ganar a muchas personas que aún no conocen de Jesús. Querido amigo, hemos llegado al final del repaso de la lección de la escuela sabática.
Yo creo que juntos hemos aprendido que es necesario hacer una correcta interpretación del texto bíblico para dejar que Dios pueda mostrarnos su voluntad a través de su santa palabra. Yo quiero animarte a que cada día puedas tener contacto con la palabra de Dios, puedas cantar y puedas buscarlo también a través de la oración. También quiero invitarte que puedas compartir este video, puedas suscribirte a este canal, porque queremos que más personas puedan tener acceso cada semana al repaso de la lección de escuela sabática a través de este medio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor pueda ser tu faro consolador. Se despide tu amigo el pastor Daniel Solano. Te envío un fuerte abrazo virtual. Que Dios te bendiga y tengamos un hermoso sábado. Bendiciones.